han reconstruido Next con IA en una sola semana. Más o menos. Y es que los de Cloudflare, este chico Steve Faulkner, no sé, básicamente en una semana con ayuda de la IA y utilizando lo que sería Bit, construyó prácticamente Next.js en una semana, ¿vale? Y es que a través de esta documentación nos explica exactamente cómo es. Vamos a estar checándola. Básicamente nos dicen que el problema, y es que esto pasa mucho con Next.js, y es que es un producto hecho prácticamente solo para Vercel. Y nos decía que hay diferentes problemas cuando quieres desplegar a lo que sería Cloudflare, Netlify o por ejemplo AWS Lambda, ¿no? Entonces la cosa es que para eso existe lo que sería OpenNext, que es este como proyecto en el cual nos permite pues prácticamente hacer esta integración un poquito más fácil, pero sigue siendo muy lento y aparte es un proyecto que realmente está hecho de tal manera que lo que hace es que utiliza ingeniería inversa para, digamos, de alguna manera convertir este lenguaje de Next, bueno, este framework, en otra cosa, ¿no? Entonces es una especie de traductor que no funciona del todo bien, ¿no? No acaba de encajar. Entonces, a través de esta problemática, pues se le ocurrió a este chico prácticamente hacer lo que sería pues Vnext, ¿no? Que sería este proyecto. La idea es que esto ya se ha intentado hacer varias veces, pero sin éxito. Y la cosa es que es un proyecto que es muy difícil de manejar porque realmente implementar Next.js pues nos llevaría tiempo, aparte manejar lo que serían los React Server Components, toda esa parte, realmente manejarla por un equipo sería muy complicado. Se ha intentado hacer y no se ha logrado con éxito. Entonces lo que este chico hizo realmente no tenía como las expectativas altas, por así decirlo. Pero empezó a trabajar y el resultado, pues ahorita lo vamos a estar analizando, ¿no? Bien, como tal, los números son los siguientes. Si nos damos cuenta, comparamos lo que fue la versión 16.1 de Next y compararon este nuevo framework utilizando la versión 7 de Bit que utiliza por detrás Rollup y también la versión 8 que ya utiliza Rolldown, que esto ya está escrito en Rust. Entonces, vean que la diferencia es la siguiente. Cuando compararon, los resultados fueron que prácticamente tarda un 7 segundos en hacer lo que sería todo el proceso de compilación y tal. Mientras que Bit con la versión 7 tarda prácticamente 4 segundos. Que es una mejora de 1.6, ¿no? Que se nota bastante, es casi el doble. Pero si nosotros vamos y vemos la versión 8, prácticamente es 4 veces más rápida. Ahora, estos números están de alguna manera, son diferentes. ¿Por qué? Si nosotros vemos cómo fue el proceso, vemos que aquí nos están diciendo que deshabilitaron TypeScript por defecto porque realmente Bit no lo utiliza cuando es ese proceso de build. También forzaron el proceso dinámico de Next.js para que no pase tanto tiempo con el pre-rendering y tal, y que esto pueda afectar de manera, digamos, injusta a lo que serían los números del proceso de compilación. Entonces, como tal, algunas cosas de aquí pues han sido para ayudar un poquito a Next.js, ¿vale? Porque de nuevo, Bit no tiene que hacer estas cosas por detrás, ¿no? También vemos que el proceso de bundling es bastante más pequeño. Si nosotros vemos que el tamaño prácticamente es 56% más pequeño y 57% utilizando Rolldown, que pues la diferencia es prácticamente nula. Entonces es hasta cierto punto descartable. Y este proyecto lo utilizaron pues con esta app que sería 33 Rollout. Vale, ahora obviamente esto lo han hecho para Cloudflare más que nada, con lo cual curiosamente podemos usar un deploy bastante rápido. De hecho, los deploys hay algunas, por lo que nos han comentado, hay algunas aplicaciones reales de producción que directamente ya se están ejecutando con este business. Y obviamente han implementado algunas cosas para servicios de Cloudflare, ¿no? KBR2. Y aquí nos comentan ciertas cosas. Ahora, obviamente la idea que tienen ellos es prácticamente hacer lo que hace Vercel, que es simplemente un comando para que esto se pueda, como digamos, de alguna manera desplegar, ¿no? Fácilmente. Ahora, obviamente este proyecto es de todas maneras es experimental, aunque haya ya aplicaciones en producción, porque pues realmente no se han cubierto todas las pruebas que hay por defecto. Sí que son bastantes, pero están en un 94% de las pruebas que como tal tienen X. No se sabe si realmente todas las partes de, por ejemplo, getStatusPath o algunas cosas internas que tengan X, todas están implementados de manera correcta para unos casos extremos, ¿no? Pero bueno, parece ser que de momento va bien. También una cosa que nos comentan es cómo fue el proceso de integración con la IA, que esto es lo que me parece como más interesante, y es que hay trampa con el uso de la IA, por así decirlo, en este proyecto. La cosa es que evidentemente Next.js primero tiene varias ventajas y aquí se nos enumera de lo que se pudo aprovechar las personas. El primero de ellos es que Next.js
está bien documentado, tiene una amplia documentación. Hay muchísimos usuarios que han comentado en diferentes foros, como lo puede ser Stack Overflow. Hay un montón de tutoriales de los cuales se pueden extraer cosas de cómo realmente funciona Next.js por dentro. Entonces, de alguna manera, esto evita que las IAs no tiendan a alucinar tanto como lo suelen hacer con ciertas cosas cuando tú les preguntas. De alguna manera hay trampa, por así decirlo. No es como que la IA haya estado desde cero. Otra cosa es que ha habido una persona que ha estado detrás, que conoce internamente más o menos cómo es el funcionamiento, con lo cual iba guiando a la IA, y esta persona pues tiene un conocimiento realmente pues, especializado, ¿no? Digamos en estas cosas. Otra cosa que ha ayudado mucho es que Next.js tiene una amplia documentación acerca de los tests unitarios y de integración que han hecho que se pueda llegar hasta cierto punto, con lo cual de alguna manera el que creó esto pues utilizó esto como base para que fueran pasando cada uno de los temas, y en este caso lo que estuvo haciendo es que, bueno, lo vamos a ir comentando más adelante, pero adelantando, pues estaba probando hasta que fuera saliendo los códigos, siempre y cuando se mezclaran bien y pues pasaran los códigos de integración y de end-to-end, ¿no? Luego otra cosa que nos dicen es que no tuvieron que hacer un bundler como Bit, porque utilizaron Bit por defecto, ¿no? Entonces esto pues ayudó muchísimo a no tener que implementar por defecto React Server Components desde cero, y obviamente se evitan todo el problema del Hot Module Replacement, que sea nativo para ECMAScript y pues toda la documentación de la API de Bit, ¿no? Ahora, también nos comentan que evidentemente los modelos hace unos años no eran lo suficientemente buenos como para manejar grandes repositorios de código sin que empezaran a alucinar, lo cual es cierto. Creo que a medida que han ido evolucionando pues todos estos agentes son capaces de manejar grandes cantidades de datos sin alucinar del todo. Entonces, posiblemente este mismo proyecto hace un año o así, tal vez no hubiera salido tan bien. Y luego finalmente nos especifican cómo ha sido el proceso de integrar esta IA, ¿vale? Prácticamente el proyecto dice que han cubierto pues 1700 casos de B-test, 380 de lo que serían las pruebas de end-to-end utilizando Playwright. Y bueno, aquí algunas cosas relacionadas al linter y al tipado de datos, ¿vale? Pero aquí lo importante es, digamos, cómo fue el proceso. Prácticamente nos dicen que primero se les hacía una tarea, ¿no? Se les especificaba, tienes que implementar, en este caso, Next Navigation, utilizando pues el UsePath y el UseSearchPatterns y tal. Y aquí se les describía más o menos, ¿vale? Cómo iba a ser este apartado. Luego procedía la IA a escribir lo que sería prácticamente la implementación y las pruebas de test, ¿no? Y luego hacía lo que sería el corrido del test, ¿no? Prácticamente si pasaba el testing, pues procedía a mezclarse en el repositorio, y si no, pues la IA tenía que volver a repetir este proceso hasta que pues se fuera repitiendo, ¿no? Este proceso se iba repite y repite hasta que saliera bien, y prácticamente pues eso estaba siendo manejado por la IA. Vean que aquí nos decían que tienen diferentes agentes que también hacían revisión de código. También cuando una PR pues prácticamente se creaba, pues había otro agente que la estaba analizando. Y prácticamente seguían como un proceso, como si fuera un proceso de humanos, ¿no? Obviamente aquí nos comentan que no funcionaba bien siempre, pero que las suficientes veces pues se siguió este mecanismo. Y es por eso que aquí pues la intervención del humano pues fue necesaria, porque pues había ocasiones en las que la IA pues implementaba mal los conceptos y tal. Entonces ahí tenía que venir este chico pues a intervenir un poquito, ¿no? Y aquí nos dicen más o menos cuánto sería el coste. El coste en 800 sesiones con OpenCloud más o menos dan un total de $1100 consumidos de la API de Cloud, ¿no? Y ahora por último, una de las cosas que también me ha parecido muy interesante del artículo, y creo que es cierto, es que muchas de las cosas que nosotros hemos implementado han sido para que nosotros entendamos como humanos cada capa, ¿no? Por ejemplo, muchos procesos de arquitectura y tal, e incluso distribución de marcos de trabajo, de frameworks, han sido divididos en diferentes capas, ¿no? Y cada capa es prácticamente para que nosotros entendamos qué hace en cada momento y facilitarle el trabajo a la siguiente capa, y así, ¿no? Que nosotros podamos entender. En este proyecto muchas de estas cosas se pasaron por alto para que la IA simplemente hiciera su trabajo y ya está, de alguna manera. Esto evidentemente porque la IA no necesita como tal entender el código, simplemente necesita hacer que funcione lo más rápido posible y lo mejor posible.
Mientras que nosotros necesitamos, pues de alguna manera, seguir dándole mantenimiento y tal. Entonces aquí sí que nos conviene un proceso de entender exactamente qué está pasando en cada parte del código. La IA se lo puede saltar eso. Entonces, al final nos están diciendo que tal vez en ciertos proyectos sea conveniente saltarnos estas partes de capas, de arquitecturas o ciertas abstracciones que nos ayudarían a nosotros, pero que le harían más fácil la vida a la IA, ¿no? Lo cual me parece curioso. Realmente no sé exactamente si en otros proyectos convenga hacer esta clase de aplicaciones, ¿no? Dejar a la IA simplemente vagar sola por ahí. Pero me parece que es un approach, digamos, interesante, ¿no? A seguir o a tener en cuenta en alguno que otro proyecto. Y ya por último, ustedes pueden ir probando prácticamente este apartado de la IA. Lo pueden buscar aquí en... Les voy a estar dejando también este post que es bastante interesante para que lo lean. Aquí pueden ver prácticamente los datos de cómo está construido, pueden hacer uso de ellos, incluso desplegarlo, como ya saben, en lo que sería pues Cloudflare. Y bueno, como tal, eso sería todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado, que les haya sido útil, que hayan aprendido algo. Coméntame, déjame un like, suscríbete, eso me apoyaría muchísimo a seguir creando contenido. Y pues, sin más por el momento, que tengan un excelente día.